Dios les bendiga, a todos ustedes. Quiero compartir un sueño que tuve, esta madrugada. Lo contaré, tal como el Espíritu Santo, me lo mostró. Y las cosas que me decía, mientras me mostraba el sueño. En el sueño, me veía en Estados Unidos. Era un tiempo, de invierno. Porque en las calles, había mucha nieve. En algunas escuelas, habían algunas turbulencias. Pude observar, mucha confusión, en algunas personas. Y en muchos estudiantes. De repente, fui tomada por el Espíritu. Y me llevó, a diferentes iglesias, de los Estados Unidos. Algunas iglesias, me permitió verlas, desde los aires. O sea, yo podía ver, desde arriba, todo lo que hacían adentro. Pero mi cuerpo, podía estar en el aire. Y yo, podía verlo todo, desde afuera, hacia adentro. Y escuché la voz, del Señor. Muy clara. Cuando habló, a mi corazón. Y me dijo: observa, adentro de la iglesia. Cuando miré. Esto fue lo que vi. Yo vi en esa iglesia, como si hubiera, un avivamiento. Vi que la persona, que estaba predicando, era una mujer, que parecía tener, mucha unción. En el altar, habían más pastores. Y esta mujer hablaba de autoridad, etc. El pueblo, se veía contento. La predicadora, estaba vestida, con un pantalón negro. Muy ceñido. Tenía muchas prendas. Y muy bien maquillada. Se veía muy bien. Y parecía tener, una gran unción. Y autoridad. Pero mientras, yo observaba todo lo que sucedía, dentro de esa iglesia. El Señor me dijo: esa unción no viene de mí. Lo que estás mirando, que se está moviendo, es fuego extraño. Y no viene de mí. Y el pastor no puede discernirlo. Luego de eso, en cuestión de segundos, el Señor me llevó, por el Espíritu, a otra iglesia. Y casi todas, estaban en la misma condición, de la anterior. Luego, me llevó por el Espíritu, a otras iglesias. Pero en estas iglesias, el Señor no me dejó verlas, desde los aires, sino que me puso, adentro de ellas. Nos podíamos mover, tan rápido, como en un cerrar, y abrir de ojos. Era algo, impresionante para mí. Yo podía ver todo. Pero nadie me veía. El Señor, volvió a decirme: mira. Mientras observaba, vi que en algunas de esas iglesias, toda la adoración, era con pantomimas. Algunas, las hacían, arriba del altar. Y otras, las había en la parte de abajo. No estoy diciendo, que hacer pantomimas, sea malo. O que a Dios no le agrade. Pero solo debo decir, lo que vi. Lo que al Señor, no le agradaba. Era la forma en que estaban vestidas las hermanas y hermanitos, que hacían las pantomimas. En una de las iglesias, estaban vestidos, con unas ropas negras. Caras pintadas. Y la ropa, estaba muy ceñida. Pero lo que estaban haciendo, esas pantomimas, no estaban bien, delante de Dios. En otra de las iglesias, que el Señor, me llevó. Y que me dijo: ¿qué observará? Vi que las pantomimas, que hacían, era en la parte, de adelante, del altar. Pero aunque las hermanas, estaban vestidas con faldas, sus faldas, eran muy pegadas, al cuerpo. Y se movían. De una manera, muy sensual. Y fue entonces, cuando el Señor volvió a decirme: mira, cómo se mueven. No son ellas. Son los espíritus sensuales que Satanás ha enviado para seducir a mis siervos. Y esos espíritus sensuales están haciendo caer a muchos de mis siervos. Esos espíritus sensuales operan y primero cautivan los ojos de mis hijos. Y luego atacan sus mentes, provocando que caigan en la tentación de caer en pecado. Esas hermanas
que se movían. Con esos movimientos sensuales. No estaban poseídas, por demonios. Pero tenían áreas, en su vida. Que el enemigo, oprimía. Y que ellas, le habían dado el permiso, al enemigo. Para hacerlo. Si alguna iglesia, quiere hacer pantomimas. Me gustaría darle un consejo, si me lo permiten. Hagan las pantomimas, con esas batas largas, que hacen muy hermosas. Y que son usadas, en muchas iglesias. Quizás, cueste un poco más de dinero, comprarlas, o mandarlas hacer. Pero por la obra del Señor, y por amor a Él. Se puede hacer, un sacrificio. Pueblo, en todas las iglesias, que el Señor, me llevó, en el Espíritu. Fue triste, escucharle decir. Yo no estoy ahí. Fue triste oír, decirle. Eso no es mío. Esa unción. No es mía. Ese fuego, no viene de mí. Es fuego extraño. Y lo peor de todo, es que nadie, en aquellos lugares, podía discernir, lo que era de Dios. Y lo que no, venía de Dios. Aunque se estuviera hablando de Dios. Algo más. Y es que casi en todos, esos lugares, había muchas pantomimas. Mucha música. O alabanzas. Muchos gritos. Dizque, bajo el poder de Dios. Mucho entretenimiento. Pero no había oración. Y peor aún. Ya el Espíritu Santo se había ido, de aquellos lugares. El Señor, quiere que la iglesia vuelva a la oración. Al ayuno. A las vigilias. Y a obedecer su palabra. Hay mucho entretenimiento. Y para las cosas, que vienen para el mundo. La iglesia, debe orar, más que nunca. Y muchos, deben dejar la doble vida, que están llevando. La tierra, en diferentes partes del mundo, seguirá siendo sacudida, por fuertes terremotos. Estos son los días, como cuando una mujer, está con dolores de parto, para dar a luz. La iglesia, santa del Señor, será arrebatada en los aires. La iglesia, está como esa mujer, con dolores de parto, a punto de dar a luz. Y cuando eso ocurra, se irán, los que estén preparados. Yo estoy en Europa. Pero le aconsejo, a la Iglesia de América. Y a los pastores. Que se aperciban. Habrá mucha turbulencia, en los Estados Unidos. Por favor, ahorren. No metan todo su dinero, en los bancos. Algunos bancos, poderosos, caerán. Mantengan seguros, sus documentos. Y algunas cosas de necesidad. Pero sobre todo, mantengan su vida, segura en Dios. Y es mejor, orar. Porque habrá problemas para estas elecciones. Iglesia. Si nos queremos ir, con el Señor. Examinémonos, y preparémonos. Porque el tiempo es corto. No trato de convencer, a nadie. Solo he contado el sueño. Tal como lo vi. Y he dicho, tal como el Señor, me decía. Mientras me llevaba, por el Espíritu, a esas iglesias. Tuve que dejar de hacer, lo que estaba haciendo. Porque como dije antes, el Espíritu Santo, me decía. Cuenta lo que viste. Y oíste. Que Dios les bendiga mucho. Su hermana en Cristo. Sandy Bergman.